Hemos hablado en los últimos días acerca de la necesidad de nosotros entender nuestra labor como creyentes en Cristo Jesús. Ayer aceptamos un llamado a defender la causa de Dios, no solamente con grupos disidentes, sino con todo aquel que se quiera oponer al avance de la obra de Dios. Eso pudiera también incluir a personas que una vez eran nuestras. ¿Pueden ayudar con esto también? Parece que se volvió a prender. Esto no solamente incluye a personas que abiertamente atacan a la iglesia, sino a aquellos que en forma solapada se han infiltrado, que una vez eran nuestros líderes y que ya no lo son y que siguen atacando y dañando a la iglesia. Pero una de las organizaciones que en los últimos 79 años ha causado dolor de cabeza, muchas veces nuestra iglesia, nuestra membresía, ni siquiera conoce de su existencia. Y nuestra falta de información ha facilitado su infiltración dentro de nosotros. Es por lo tanto nuestro deber como cuerpo eclesiástico de entender los tiempos y las sazones, entender los momentos históricos y proféticos en los cuales vivimos y entender nuestra responsabilidad como hijos e hijas de Dios. Una de ellas es proteger la causa de Dios, para que nuestros pastores puedan volver a ser lo que antes fueron, los predicadores para buscar a las almas y ovejas perdidas. Parece que hay el problemita con el departamento técnico que necesitan luz. Yo no sabía que era tan transparente, pero bueno, ya me di cuenta. Romanos 16, 17 nos llamó la atención a que aquellas personas cuya misión es robar las ovejas, robarnos los miembros, causar división, causar tropiezo, que tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad espiritual de apartarnos de ellos. Pero si no lo conocemos, ¿cómo nos vamos a apartar? Y una de esas organizaciones surgió en 1929 y hasta el día de hoy, aunque en forma fraccionada, esa agrupación o esas agrupaciones siguen dando y causando dolor de cabeza. Ayer analizamos en forma de vuelo de pájaro las evidencias teológicas que marcan a este grupo como una de las abominaciones que en la historia del adventismo ha surgido, sino la peor. El mismo evangelista Mateo también hoy nos ayudará a entender que la historia puede ser nuestro mejor ayudador para comprender quién es y quién no es un individuo, persona u organización que proceda de Dios. Mateo 7:20 nos dice, así que por sus frutos los conoceréis. Y en términos de defensa de nuestra fe, Hechos 5, 38, 39, nos ayuda a entender el valor histórico que las organizaciones han tenido a través de la historia. Nos dice la palabra, en el presente caso os digo, apartaos de estos hombres y dejadle ir. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, será destruida. Pero si es de Dios, no podréis destruirle. Así que cuando surgen organizaciones, y esas organizaciones a través de los años y las décadas comienzan a desintegrarse, es la evidencia histórica que necesitamos para saber que no procedían de Dios en primer lugar. Lo mismo es con respecto a los pequeños grupos que se están formando en la actualidad. La historia demostrará a su debido momento que no proceden de Dios y sus casos deben ser cerrados. Pero en términos de la vara del pastor o del grupo davidiano,
hay una confusión, en primer lugar, porque no conocemos quiénes son ni sabemos dónde están. Esta organización surge en 1929 en Riverside, California. La historia de su fundador la estamos promoviendo en una nueva obra que se titula El Código Davidiano, donde demostramos que su fundamento antes de que apareciera en Riverside, California, era de una dudosa procedencia, y el origen de sus escritos también hemos podido demostrar por primera vez en más de 79 años de su historia que realmente no procedieron de Dios, sino de seres humanos. Este señor llamado Víctor Tachó-Hutef nació en Bulgaria en 1885 en Europa. Allí fue expulsado por su propio país por causar problemas en la iglesia ortodoxa griega. Víctor Tachó-Hutef era de una familia de comerciantes, y cuando se mudó a la frontera búlgaro-Turquía, quiso dominar el mercado mercantil de vender flores, y se ingenió un buen método. En aquel entonces Bulgaria no era capitalista, pero él introdujo un concepto capitalista singular. Él averiguó cuál era el precio de las flores como se vendía en toda Bulgaria y rebajó en más de 10 al 15% el precio. Y por supuesto, en la frontera búlgaro-Turquía, dominó el mercado mercantil de las flores, causando un descontento entre los vendedores locales, que se quejaron a la Iglesia Católica, y a su misma vez, esta, tratando de mediar, no pudo lograr convencer a Víctor Tachó-Hutef de que por favor no destruyera a tantos comerciantes con su nueva metodología capitalista. Al no hacer caso, el gobierno se vio forzado a expulsarlo. Unos cuantos días antes de salir huyendo de Bulgaria, su hogar fue ametrallado por la gente que ya le caía gordo, y por poco lo matan. Así que Víctor Tachó-Hutef en 1917 se muda hacia Nueva York, huyendo de su patria, perseguido no por sus convicciones religiosas, ni por sus ideas religiosas, sino por su requetreque mercantil y su asunto de negocio que había creado. Cuando llega en 1917 a Nueva York, su primer trabajo es un restaurante, y allí aprende un poquito sobre cocina. Pero no vino a Nueva York sin dinero, era de una familia acomodada, y muy pronto llegó a convertirse en chef de un pequeño lugar en Nueva York, hasta que su hermano Nicolás se juntó con él, y juntos se mudaron de Nueva York hacia Milwaukee en 1907. De vuelta, nació en Bulgaria en 1885, y en 1907, no 17, sino en 1907, es expulsado de su país, llegando a las costas de Estados Unidos a través de Nueva York. Ese mismo año, al final, llegó su hermano Nicolás, y juntos se mudaron a Milwaukee. En Milwaukee ambos pusieron un restaurante, y su aventura parece que no funcionó, porque cuando viene la Primera Guerra Mundial, su hermano Nicolás se enlista en el ejército americano, y Víctor Hutef no le gustó esa idea. Se quedó solo trabajando en el negocio de ambos. Durante ese tiempo, Hutef se casa, cosa que la mayoría de los davidianos niegan, pero hay evidencia de que Víctor Tachó-Hutef se casó por primera vez en los Estados Unidos, para después, por razones que nunca reveló, se divorció. Tuvo problemas maritales serios, y cuando llegó su hermano después de la Primera Guerra Mundial, Víctor Tachó-Hutef se muda de Milwaukee 11 años más tarde a Rockford, Illinois, ya divorciado y con problemas posiblemente económicos. Allí, en 1918, mientras caminaba por las calles de Rockford, Illinois, escuchó un grupo de gente cantando,
y le sonó interesante. Entró a la campaña y descubrió que era un grupo que se llamaba Adventista del Séptimo Día y que estaban dando un seminario de Apocalipsis. Los seminarios de Apocalipsis de aquel entonces estaban marcados por las impresiones que Urias Smith había dado. Se pensaba que el Armagedón iba a venir como un conflicto entre Turquía y las otras naciones. Y se predicaba a voz abierta de que el fin estaba cerca, estaba a la puerta. Así que hubo un reavivamiento de la iglesia adventista al principio de los años de 1900, para después entrar en un periodo de frialdad al ver que al pasar la Primera Guerra Mundial, la iglesia, en lugar de estar en el cielo, seguía en la tierra. Es durante ese periodo que Víctor Tacho Hutef conoce el Evangelio y es bautizado en Rockford, Illinois, en 1918. Lo que sucede después de eso es interesante. Víctor Hutef tenía un pequeño hotel, y para tener hotel en los años de depresión había que tener dinero. Así que Víctor Tacho Hutef, el temor más grande de toda su vida era ser pobre. No podía tolerar la idea de que un día pudiera estar sin dinero. Todo lo que hizo en toda su vida se caracterizó como una manera de evitar un desastre financiero, que pronto se le acercó porque, según cuenta él mismo, algunos hermanos se le metían al hotel en sábado, viernes por la tarde, sábado, y se le iban el sábado por la tarde sin pagar, como no cobraba los sábados, y pronto se metió en problemas al punto que tuvo que vender su hotel, casi regalado, compró una tienda de comestibles, un grocery store como le llamamos, para ver que su habilidad capitalista en un mundo capitalista ya no le funcionaba igual que en su país, porque cuando él rebajaba los precios, la competencia bajaba lo suyo. Así que no le funcionó y muy pronto casi se vio en la bancarrota, al punto en que no le quedó más remedio que vender su tienda de comestible. Lo que Víctor Hutef sí notó es que había una tendencia en todos los Estados Unidos. La mejor manera de hacerse millonario era teniendo gente que le pagara a usted. En aquel entonces, la idea se fomentaba teniendo grupos religiosos que le siguieran. El Disneyland de aquel entonces se encontraba en Benton Harbor, Michigan. Y una persona muy interesante, llamado Benjamin Purner, tenía una comunidad religiosa. Y este señor logró millones de dólares en pocos años, usando la Biblia y usando la religión como una manera de tener seguidores que le daban a él todos sus diezmos y todas sus propiedades. Así que él quería ser como ese individuo. Y por 6 meses, que ningún davidiano sabe, nosotros descubrimos sí que hizo, por 6 meses Víctor Hutef se desapareció de Rockford, Illinois. Y se aparece, eso fue en 1921, para principios de 1922, se aparece en Los Ángeles, California. Y 7 años más tarde, aparece como un supuesto mensajero especial y profeta, buscando gente que lo siguiera a él. Lo interesante es, como describimos en nuestro libro, El Código Davidiano, es que Víctor Tacho Hutef se le olvidó que tarde o temprano la historia iba a descubrir lo que él hizo. Benjamin Purner se había catalogado a sí mismo como el último profeta. Era vegetariano, promovía la reforma pro salud y andaba buscando a los 144,000 para formar un reino davidiano. La palabra davidiano no viene por invención de este señor, porque Benjamin Purner en Benton Harbor, Michigan, ya había fundado la casa de David. Pero como estaba muy cerca de Battle Creek, él no podía empezar en Rockford, Illinois, porque la gente lo iban a asociar con Benton Harbor. Tenía que mudarse a miles de millas desde Rockford, Illinois. Aquí estaba por arribita Benton Harbor, no podía empezar aquí. Así que Víctor Hutef lo que hizo fue mudarse desde Rockford, Illinois,
hasta Los Ángeles, California. Y es allí donde comienza su asociación directa con la iglesia y sus problemas. Porque un día se enferma y el pastor local lo lleva al hospital. Desgraciadamente, a veces, como el hospital, el Glendale Hospital, que todavía existe, pensamos que es de la iglesia. Nuestros pastores pues lo llevaron, lo dejaron en un cuarto y le dijeron: no te preocupes, te vamos a conseguir la ayuda que necesitaba. No sé qué fue lo que le pasó a ese pastor, pero se olvidó de Víctor Hútez y se pasó 3 o 4 días en un cuarto y nadie nunca lo fue a ver. Y él cogió una rabieta contra la iglesia y contra la administración de la iglesia porque lo atendieron mal. Lo que sí sabemos es que el tratamiento que él recibió fue tratamiento psiquiátrico. Qué interesante. No le dieron antibióticos, no le dieron cirugía, lo único que le dieron fue hidroterapia y psicoterapia. Había entrado en una crisis nerviosa increíble porque se estaba haciendo pobre. Y lo que más temía el fundador de la vara del pastor era ser pobre. Pero ya venía con una nueva idea. Tenía que encontrar una manera de conseguir seguidores. Pero no podía hacerlo porque Benjamin Purner todavía estaba vivo. A Benjamin Purner le descubren que tenía un harén de mujeres en su casa en forma secreta. Como profeta, tenía aparentemente la autoridad de disfrutar la intimidad, no de un hombre y una mujer, sino de las damas especialmente jóvenes. Cosa que después David Koresh iba a hacer lo mismo en Waco, Texas, reclamando como profeta de Dios ser el único puro y que el único que podía pecar. Y para pecar, David Koresh pues le pidió a todas las damas y a los hombres casados que no tengan más sexo. Y si alguna dama tenía necesidad de sexo, él podía responderle. Esa era la mentalidad de David Koresh. Lo interesante es que Víctor Tachó justo en 1929, 2 años después de la muerte de Benjamin Purner, se declara profeta. Después de la muerte de la hermana White en la iglesia adventista, en 1915, nunca había pensado que alguien iba a surgir con el reclamo profético tan rápido. Unos 14 años después de la muerte de la hermana White, surgía el primer profeta dentro de la iglesia adventista. Por supuesto que fue rechazado, y a pesar de que fue rechazado, él le había puesto a la iglesia adventista un tiempo de gracia. Tenía 1 año para arrepentirse o se iban a perder, porque Cristo venía ya. 1929 esperaba que Cristo viniera en 1 o 2 años. Para 1931 Cristo no venía, se inventó la idea de que Dios estaba mandando a dormir a los que le seguían, cuando él había dicho que el que le creía y le obedecía no se moría. Pero como se le estaban muriendo, comenzó a decir que es que Dios lo mandó a dormir porque las plagas se acercan. Pero las plagas nunca vinieron. Así que en 1935 llamó a todos sus seguidores a que le siguieran a Waco, Texas. Y se mudaron desde Riverside, California, a Waco, Texas. El suegro, que nunca se bautizó dentro de su movimiento ni de la iglesia, le prestó $1,000 para comprar los terrenos donde estaban localizadas las oficinas de los davidianos de aquel entonces. Un hombre que predicaba supuestamente el mensaje de Dios y se prohibía en su campamento fumar, nunca le prohibió a su suegro fumar, que todas las tardes se sentaba en una mecedora y se fumaba su buen cigarrito frente a todo el mundo. Hútez nunca se lo prohibió ni lo sacó del campamento, pero cualquier otro que lo hiciera, afuera iba. En 1937, Hútez se inventa, como ve que Cristo no viene, el concepto del reino premilenario, otra copia de Benjamin Purner. Ahora, Víctor Hútez iba a ser el rey David, iba a controlar el mundo entero, pero para eso tendrían que mudarse a Palestina. De una manera milagrosa, ¿no? Los davidianos irían a Palestina y desde Palestina el corazón de ellos iba a ser transformado en Palestina,
no en Estados Unidos. Y desde allá, los primeros frutos, como él le llama, los 144,000 literales judíos de carne y sangre, iban a predicar el evangelio a todo el mundo para traer a los segundos frutos. Esa era la prédica de los davidianos. Lo que se quedó sorprendido fue porque en 1955, después de haberse mudado de Riverside, California, a Waco, Texas, en 1955, Víctor Tacho Hutef muere de una complicación cardíaca en las horas tempranas de la mañana del 5 de febrero. ¡Qué ironía! El que prometía la eternidad y nunca ver la muerte, había muerto. Y como nunca había dejado ningún líder, tenía un control total de su campamento, su familia controlaba todo. Él era el presidente de los davidianos. Y para ser presidente de los davidianos había que ser profeta. Y si usted no era profeta, no podía ser dirigente. Y el único profeta era él. El que quería ser profeta, mientras él estaba vivo, lo sacaba del campamento. Así que cuando él muere, no deja a nadie. En 1937, a la edad de 57 años, se casó con Florence, que tenía 17 años. Le llevaba 40 años. A su muerte, su esposa, Florence Hutef, toma posesión del movimiento davidiano y predice que en 1260 días más tarde, Hutef sería resucitado y los eventos del tiempo del fin se iban a comenzar a consumar y pronto estarían viajando a Palestina y desde ahí para el cielo. Desgraciadamente, hasta el 1955, el movimiento Vara del Pastor era uno solo, un solo líder, un mandamás y nadie más, creando con su muerte una confusión eterna. Y desde entonces, la Vara del Pastor no ha dejado de dividirse. Él se llamaba así como el remanente del remanente. Ahora noten ustedes que Hechos nos habla de que si esto es de Dios, nadie podrá destruirlo, pero si es humano, se caerá solo. Si ustedes notan, 1929 al 55, Víctor Hutef, el remanente número 2, porque el remanente número 1 es la iglesia adventista. Sin embargo, en 1955, antes de su muerte, Alfredo Basham formó el segundo grupo davidiano que todavía están en Washington, D.C., formando el remanente del remanente del remanente. Pero cuando él muere en el 55, su esposa Florence Hutef toma posesión, algunos le llaman en forma ilegal, de los davidianos en Waco, Texas, formando el remanente del remanente del remanente. Pero no solamente ella proclamaba ser la única líder. Northston en Oregon y en Washington State reclamaba lo mismo que Johnston. Reclamaban ellos ser los líderes de la Vara del Pastor. Estos pronto desaparecieron. Pero mientras ella estaba aquí dirigiendo a los grupos del Waco, en Riverside, California, un grupo de disidentes davidianos formaron la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. El remanente del remanente del remanente del remanente, bajo la tutela de Bingham y Warden. No duraron ni un solo año juntos, porque acuérdense que para ser dirigente había que ser profeta, para ser presidente de los davidianos. El único que podía ser presidente fue Hutef, los demás no lo podían ser. Muy inteligente. Pero como ahora decían que Hutef era el último profeta, nadie podía venir ahora a decir que era profeta. El que decía que era profeta lo sacaban. Así que cuando Bingham se declara no como profeta, sino como la puerta con que Dios se comunica con su pueblo, por no decir profeta, porque si decía profeta lo votaban, era el portal de comunicación con Dios. En 1962 se dividen de vuelta los davidianos, formando dos grupos.
el grupo que se llama la pastura de Bashán, que hoy la esposa de Benjamín está a cargo de ella en Exerte, Missouri, se mudaría más tarde. Y los que iban a seguir a Warden, que se llaman la pastura de Carmelo. Para los davidianos la palabra pastura significa oficina central. No duraron mucho los de la pastura de Carmelo cuando tuvieron que mudarse para el oeste de los Estados Unidos, a Salem, Carolina del Sur. Y desde entonces los davidianos se comenzaron a dividir y siguen hasta el día de hoy. Hay dos escuelas de pensamiento davidiana. Uno, lo que ya no hay más profeta, Víctor Hut es el último, se acabó. Y dos, lo que siguen teniendo profeta. Entre ellos aparece este señor en 1962 llamado Benjamín Roden. Se consideraba el quinto ángel y fundó lo que se llaman The Branch Davinian, los davidianos de la rama. Él sí era profeta, pero para ser profeta tenía que traer un nuevo mensaje. Su mensaje: había que guardar las fiestas judías. ¿Le suena eso familiar? ¿Han escuchado por ahí a la gente proclamando que hay que guardar la fiesta de tabernáculo, que la fiesta de la trompeta, que la fiesta de las cabañas? Cosa que la hermana White dijo, se acabó, no había que guardarla. Y los davidianos la revivieron, y otros líderes modernos están todavía con los adventistas. ¿Para qué celebrar Navidad, celebrar Año Nuevo, celebrar cumpleaños, 4 de julio? Si somos creyentes, vamos a guardar las fiestas judías. Cuando Cristo cerró ese capítulo con su muerte. Pero Benjamín Rude era profeta, y como profeta su mensaje era a guardar las fiestas judías. Se coronó rey David y comenzó a predecir también la venida de Cristo. Más adelante, su esposa, cuando él muere en el 78, se corona como el sexto ángel de los Branch Davinian. Pero para ella demostrar que era profetisa, vino con un nuevo mensaje. Su nuevo mensaje: el Espíritu Santo es mujer. Si tenemos a Dios Padre, si tenemos a Dios Hijo, ¿quién nos hace falta? Dios la Madre. Así que para que ustedes comiencen a notar cómo la absurdidad de los conceptos humanos comienzan a brotarse. Así que Lois Roden se hace famosa en 1978 al predicar que el Espíritu Santo es la rama femenina de la Trinidad. Mientras tanto, los que no tenían profetas seguían dividiéndose. Y si ustedes notan, habían remanente de remanente, de remanente, de remanente, de remanente. Remanente, de remanente, de remanente, de remanente. Los davidianos de hoy son de varios orígenes. Los de Nueva York son los que siguen a Tony Hibbert, jamaiquino, adoctrinado por Don Adair de Carolina del Sur. Están ahora controlando la parte noreste de los Estados Unidos. En el sur está Don Adair en Carolina del Sur, controlando la parte sureste hasta Florida, porque ahora hay un grupo nuevo de davidianos en Plantation, Florida, con su nuevo líder que es diferente al de Carolina del Sur. Tony Hibbert, su grupo se iba a dividir, y de ahí va a salir un señor llamado Norman Archer, otro jamaiquino, que se mudaría a Waco, Texas. Y en Waco, Texas, hoy por hoy, él es el que tiene control de la facción más agresiva, más fanática y más violenta de todos los davidianos. Pero la historia de los que tenían profetas se complicaba, porque cuando muere Lois Roden, su hijo George Roden quería ser profeta, pero se encontró con un muchacho joven llamado Berman Howard, que muy pronto el mundo iba a conocerlo como David Koresh, que creía que iba a ser también profeta. Y supuestamente entre Lois Roden, el sexto ángel, y David Koresh, ella tenía 66 años, él tenía apenas 20 y algo, tuvieron relaciones íntimas y a los 66 años supuestamente ella salió embarazada.
pero perdió el hijo. Y Vermont Howard, el futuro David Koresh, dijo, ahí está la evidencia de que Dios rechaza a ese profeta y me trae a mí como nuevo profeta. Y entre estos dos, David Koresh y George Roden, se crearon una serie de eventos increíbles. Uno de ellos, cuando David Koresh fue expulsado del campamento Monte Carmelo en Waco, Texas, sintió celos por Roden y quiso demostrar que este hombre estaba loco. Mientras estaban aquí en California, los dos se encontraron y George Roden le dice a David Koresh, si tú eres profeta, te desafío a un duelo profético. Habían sacado una muerta del campamento de su ataúd y la pusieron en la iglesia davidiana. El duelo era el que reviviera a esa mujer, era profeta. El plan de Roden era muy imaginario. Yo voy a poner primero a David Koresh que lo haga, y como no lo va a hacer, no tengo que hacer nada porque ya demostré que el hombre es malo y es falso. Pero se le olvidó que David Koresh, a pesar de que era un joven con sus problemas, era muy inteligente. Y se fue a las autoridades de Waco y allí le dijo, hay un loco que está en el Monte Carmelo que está sacando muertos. Cójanlo preso. La policía le dijo, bueno, tráiganos evidencia de lo que usted dice, porque es su palabra en contra de la de él. Así que una mañana, él y un grupo de sus hombres, armados hasta los dientes con AK-47 y pistolas, se infiltraron dentro del Monte Carmelo y cuando estaban llegando a la iglesia para tomar foto del ataúd que estaba abierto allí, se le apareció este señor de más de 6.5 pies de altura llamado George Roden, un hombre fornido de descendencia judía, con una ametralladora en mano también. Y entre los profetas davidianos comenzó una balacera. Había un duelo profético y no por la fe, sino por las balas. La policía tuvo que intervenir y cogieron preso a David Koresh. Pero mientras se quedaba George Roden en el campamento, se dio cuenta que sus cuentas y sus finanzas estaban muy malas. Quiso pedir un permiso y una bendición del gobierno de Texas. Quería declararse como una organización sin fines de lucro. Para esos fines le envió una carta a la Suprema Corte de Justicia en Texas diciéndole que si no le aprobaban su estatus sin fines de lucro, él como profeta de Dios le iba a mandar sífilis, gonorrea y un montón de enfermedades sexuales a todos esos jueces. Así que la Corte Suprema de Justicia de Texas encontró en desacato a George Roden y lo metieron preso. Cuando Vermont Howard, David Koresh se entera, sale corriendo y toma posesión del campamento Monte Carmelo en 1989. La historia, el resto ustedes la conocen. 1990, David Koresh reclama que bajo mandato de Dios, ningún hombre es permitido tener sexo con su esposa. Iban a crear una raza pura y solamente el representante de Dios tenía autoridad para crearla. Lo interesante es que de todos los que estaban en el campamento, más casi de 100 personas, la mayoría de los hombres aceptó darle sus mujeres a él. Su primera esposa tenía 14 años, se casó con permiso del papá y de la mamá. Es cierto que Vermont Howard fue un violador de menores con el consentimiento de los padres que le dieran a sus hijos menores. Y después todas las esposas, exceptuando uno, ese uno era el lugarteniente de él, Mark Brault, que dijo, yo no te voy a dar a mi esposa. Y salió huyendo del campamento y denunció a Vermont Howard a la policía. En 1993, el gobierno federal trata de intervenir, es rechazado a balazo por los davidianos. Para unos cuantos días después, semanas después, David Koresh moriría junto con 88 personas quemados en los terrenos de Monte Carmelo en Waco, Texas. Todavía hay personas que esperaban
que esperaban que David Koresh resucitara y usaban todas las profecías bíblicas. Los 2300 días, los 1290, los 1335, todos esos días para decir que David Koresh iba a ser resucitado, y hasta el día de hoy están esperando que David Koresh resucite como profeta de Dios. ¿Están comenzando a entender la fragmentación de los davidianos? Se siguen dividiendo y dividiendo, lo que demuestra la historia que no pueden ser, bajo ningún concepto, una organización divina. Nuestro segundo libro se enfoca en los reclamos proféticos que este señor búlgaro decía tener para tener un nuevo movimiento profético. Él le tituló Los 400 años de la vara del pastor y utilizó las evidencias bíblicas de Génesis 12:40 y Gálatas 3:17, donde Pablo nos dice en Gálatas: el pacto confirmado antes por Dios no lo abroga la ley, que vino 430 años después de invalidar la promesa. Usted vio en esos 430 años, lo que él llamaba los principios de su gobierno eclesiástico. También utilizaba la profecía de los 430 años de Ezequiel. Yo te he asignado un número de días equivalente a los años de pecado de ellos. Durante 340 días o años cargarás con el pecado de la casa de Israel. Y cumplido esto, te acostarás nuevamente sobre tu costado derecho y cargarás con el pecado de la casa de Judá durante 40 años. Te he fijado día por cada año. ¿Cuándo se cumplieron esos 430 años? ¿Alguna vez escucharon acerca de los 430 años? El de los 430 años de Abraham y los 430 años de Ezequiel, ¿no lo habían escuchado? Uy, me lo van a engañar. Miren lo que él dice en La vara del pastor, volumen 2, página 13. Por lo tanto, todas las verdades son reveladas originalmente por inspiración solamente. Cuando se cumple el tiempo divinamente señalado, entonces Dios llama siervos, en este caso a Jutes, al siervo de su elección. Así que él vio en los 430 años una señal de que iba a nacer el movimiento davidiano, como si fuera un rompecabezas. Vara del pastor, volumen 1, página 114, dice: la profecía del 4º capítulo de Ezequiel encuentra su cumplimiento en nuestros tiempos. ¿Cómo usted le dice que no? ¿Sabe usted cuándo empezaron los 430 años? ¿Saben usted cuándo terminaron los 430 años de Ezequiel? ¿No? Vara del pastor, volumen 1, página 115. Este periodo de 430 años todavía no ha sido aplicado a ningún tiempo o pueblo en el pasado, y por lo tanto nunca ha sido explicado, decía este señor. Si el tiempo del cumplimiento ha llegado, solo entonces entenderemos esta predicción. Usando esos versículos, este señor dice: nosotros somos una iglesia profética, como la iglesia adventista reclama que los 2300 días terminan en 1844 y nace el pueblo adventista. Así dice él de los 430 años. Y escuche de dónde según él empieza. Vara del pastor, volumen 1, página 116. Hace claro que hay un periodo de 430 años desde la reforma de Lutero hasta la purificación de la iglesia. Ajá. Así que él no dice de dónde empieza supuestamente sus años. ¿Qué le parece si nosotros estudiamos con detalle esa profecía de Abraham y Ezequiel, que él dice que ambas corren paralelas a nuestro tiempo? Así podremos abrir el misterio al entender los detalles que él dio. Déjeme enseñarle para que ustedes entiendan lo que estamos hablando. Si logramos demostrar que la profecía de los 430 años, de las cuales él habló, es mentira, los davidianos no tendrán razón de existir proféticamente. El período comienza con Martín Lutero, según él, y terminaría desde 1500
más 430, ¿cuántos años le da? 1930. Y él dice, ahí nació la vara del pastor. Pero ¿será eso cierto? ¿Será eso cierto que ese movimiento que él llama aquí empieza y comienza a contar hasta que llega hasta la purificación de la iglesia adventista al rechazarla en 1930 y comenzar el movimiento davidiano? Ustedes y yo ya estamos perdidos. Inclusive el grupo de Waco, Texas dice que ya se acabó la gracia para los adultos, que apenas queda gracia para los niños. ¿Quieren saber o no quieren saber? ¿Por qué no le ayudamos a demostrar con sus propias palabras que el hombre está más confundido que una cucaracha en medio de un gallinero? Hablemos de esos detalles. Según él, acuérdense que para poder conversar con la vara del pastor, usted no puede utilizar ningún libro adventista, ni sus propias ideas, porque usted no es profeta. Pero podemos usar la palabra del profeta para demostrar que está equivocado. Y si está equivocado es un mentiroso. Ayer vimos que era un anticristo. Ayer vimos que es un falso. Ayer vimos que contradice al espíritu de profecía y a la Biblia. Hoy le vamos a demostrar que su base profética no existe. Oigan bien. Entonces, según él, los 430 años en nuestro tiempo comenzaron con Lutero. ¿Cuándo? 1500. Lutero descubrió en la biblioteca de la Universidad de Erfurt una Biblia en latín. Así Dios, por su palabra, llamó a Lutero de la Roma papal. ¿Está usted de acuerdo con eso? Si no sabemos ni siquiera de la historia, nos van a engañar. Lutero no descubrió la Biblia en 1500. Lutero descubrió la Biblia en 1503. Así que si usted añade 430 años a 1503, va a llegar a 1933. Los cálculos de Hutef no van a dar. ¿Están comenzando a entender? Lutero no empezó, ni quería ser sacerdote en 1500. Es en 1503, 3 años más tarde, pero a usted no le iba a calcular. Pero si usted no sabe de historia, lo engaña. Así que punto número 1, su punto de partida es erróneo. Punto número 2, de acuerdo con esto, para el año 530, algo debe haber producido. ¿Qué ocurrió en 1530? Él dice la confesión de Habsburgo. Y escuchen bien, la confesión de Habsburgo, un documento recopilado por Lutero, que fue presentado por los protestantes en la dieta de Habsburgo. ¿Será eso cierto? Ay, Diosito. En 1530 no fue Lutero, sino Philip Melanchthon, su amigo y profesor del Nuevo Testamento de la Universidad de Wittenberg, que presentó la confesión de Habsburgo. Usted dice que fue recopilada por Lutero. Mentira. Lutero no recopiló nada. Fue su amigo. Punto número 3. Hablando de los 430 años de Abraham. Como Sara protestó contra Agar e Ismael, así los protestantes protestaron contra el gobierno del Papa. Esto es que exactamente lo que debe haber ocurrido en 1530 para ajustarse al acontecimiento de las profecías. Esos 30 años de 1500 a 1530 no sirven porque ya empezamos en 1503, más los 30 años que se quejó Sara serían 1533, y en 1533 nada pasó. ¿Están entendiendo? Si no sabemos sumar, nos vamos a meter en problemas. Los protestantes además no fueron a Roma, sino que fueron al emperador.
que invitó a la nobleza que creía y protegía a Lutero con fines políticos, no religiosos, cuando buscaban la unidad contra los ataques de los turcos en el este de Austria. ¿Están comenzando a entender, mis hermanos? Cada evento que él marca para decir que su pueblo davidiano tenía razón profética, no tiene ninguna razón. Todos los eventos que está marcando están fuera de sincronía. Número 4. Y desde el tiempo de la protesta de Sara hasta el tiempo que nació Moisés, según él, la esperanza de liberación de Israel fueron 320 años, los cuales, si se suman a 1530, nos dan 1850, el año que dio nacimiento el primer testimonio de la hermana White para la iglesia, dirigido a los 144,000 del Israel de hoy. ¿Será eso cierto? ¿O todavía están dormidos por la comidera que le dieron? ¿Están todavía dormidos? ¿No saben cuándo los libros de la hermana White fueron escritos? Eso es nuestro, eso ni siquiera es historia antigua. Eso es historia adventista. ¿No conoce la historia de su iglesia tampoco? Así que él pudo haber dicho eso, ¿y qué usted le dice? Ajá. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos no están de acuerdo con eso? ¿Por qué usted no está de acuerdo? Que ni pregunten, ¿no? ¿Por qué no es cierto? Es 1800 y feria también. Están en la misma feria. Él dice que en 1850, como resultado de añadir 320 a 530, le da 1850. Pero en primer lugar, estamos hablando de 1533, más 320 nos darían 1853. La pregunta es, ¿cuándo fue escrito el primer testimonio? El testimonio para la iglesia, volumen 1, ¿fue dirigido a los 144,000? No, mentira. Además, el primer testimonio para la iglesia fue escrito en 1855. No cuadra con sus números. Ni el 1853, ni el 1850, ninguno cuadra. Así que, ¿cómo usted está de acuerdo con esos 320 años? Si no sabemos, así nos engañan la vara del pastor. Aquí viene la parte más interesante, el fracaso de Moisés según la vara. Moisés, a la edad de 40 años, intentó liberar a Israel y fracasó. Sumando 40 años, los 40 años que pasó Moisés en el desierto, ¿se acuerda? ¿Ok? Si sumamos 40 años a 1850, tenemos 1890. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó en 1890 para la iglesia adventista? Según Víctor Hute. ¿1888 fue Minneapolis, el asunto de justificación por la fe? Muy bien. Pero está hablando de 1890. ¿Acuerdan la cita que hablamos ayer? Que no existe. En 1892, la hermana White dice que 2 años antes, si la iglesia hubiese aceptado la justificación por la fe, ya estuviera en el cielo. Como Moisés, si hubiese aceptado hacer las cosas que Dios le hubiese ido, hubiese liberado a su pueblo a tiempo. Se pasó 40 años en el desierto huyéndole al faraón. ¿Están comenzando a entender? ¿O están más confusos todavía que los de la vara? En primer lugar, acuérdense que en 1892 la hermana White no dijo ese disparate que él dice. Así que en 1890 nada ocurrió. Nada de importancia eclesiástica ocurrió.
Y la iglesia jamás rechazó la justificación por la fe. Eso es otro de los movimientos disidentes de la iglesia. En 1888, el presidente de la Conferencia General, el secretario de la Conferencia General y varios líderes de la Conferencia General, ellos rechazaron la justificación por la fe, no la iglesia. Porque no se tomó en el Congreso de Minneapolis ninguna decisión. Un año más tarde, a ver cuántos se acuerdan, ¿qué ocurrió en 1889? Tampoco se acuerdan. En 1889 ocurrió un congreso como respuesta al año anterior a las dificultades que tenían de tomar decisión. Y se aprobó la justificación por la fe. Ah, pero de eso no le hablan, ¿verdad que no? Le hablan de que la iglesia rechazó el mensaje de la justificación por la fe y por eso Dios rechazó a la iglesia. No le dicen que un año más tarde la iglesia aceptó la justificación por la fe y que el hermano White predicaba la justificación por la fe y que nunca fue rechazada. Así que en 1890 nada pasó. Pero de 1890, si le añadimos los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto perdido, le llevaría a 1930. Y en 1890, Víctor Hutte dice que comienza el proceso de purificación de la iglesia y que todos los que hayan nacido a partir de 1890 serían parte de los 144,000. Así que hoy, según la vara del pastor, los miembros de los 144,000 tendrían más de 100 años. Si un niño nació de un año en 1890, para 1990 tendría 100 años. Tendríamos una colección de viejitos llamados 144,000, con muletas, porque tiene que ser literal. ¿Eso es lo que iban a predicar el evangelio? ¿Eso es lo que van a terminar la obra? Los 430 años demuestran que no hay base bíblica ni del espíritu de profecía. Su matemática estuvo completamente equivocada. La vara del pastor no tiene evidencia bíblica de que en 1590 en realidad nada pasó, porque fue en 1593 que Martín Lutero. Y en 1850, aquí no se escribió el primer testimonio, sino 1855. Y si a 1855 le agrega 40 años, llega a 1895. Y no se escribió nada, ni pasó nada en la iglesia tampoco. Y si le agrega 40 años más a eso, llegaría a 1335. Tampoco sucedió nada dentro de la iglesia. ¿Están comenzando a entender? Pero si usted no conoce de la historia y no conoce nada, se va a meter en problemas serios. La vara del pastor es un grupo sin base científica, un grupo que plagió a otra persona, un grupo que está fragmentado y controlando ahora todos los Estados Unidos, especialmente California, entre Wanda Bloom, que controla esta parte, pero estos que son los davidianos de Waco se han infiltrado en Arizona, en Nuevo México, Texas, Oklahoma, parte de los otros estados de esta área, y ahora están dominando el sur de California, llegando cerca de San José, donde está Wanda Bloom, la otra davidiana. Hablamos ayer de las abominaciones de la vara del pastor, y en realidad debiera ser este el señor fundador de la vara, Benjamin Purner, y no Víctor Hutte. Ambos están muertos. Dice la inspiración, el poder humano no estableció el trabajo de Dios en la iglesia adventista del séptimo día, ni puede destruirlo. Así que no importa cuántos grupos se levanten en contra de la iglesia, no importa cuántos dirigentes o ex dirigentes nuestros se levanten en contra de la iglesia permanecerá sólida, porque la iglesia está bajo el cuidado y la protección
constante de los santos ángeles de Dios. Somos un pueblo espiritual, dirigido por Dios, protegido por Dios, pero como pueblo tenemos que prepararnos para proteger las almas que están en problema. Recordemos las palabras de profetas y reyes, la respuesta que la fe dará hoy al ataque de los disidentes, al ataque de los expastores, al ataque de los que hoy quieren destruir nuestra organización, será la misma que le dio Dios a Nehemías. Nuestro Dios peleará por nosotros. No tienen que tener miedo. Preparémonos para levantar. De paso, se me olvidaba mencionarle que para la vara del pastor todavía la Segunda Guerra Mundial está activa. No se ha acabado. Porque ellos esperaban que la Segunda Guerra Mundial era el comienzo del tiempo del fin de ellos. Y nunca ocurrió. Inclusive Víctor Hutte decía que los alemanes iban a triunfar. Por eso dice que no se ha acabado la Segunda Guerra Mundial y están esperando que los alemanes destruyan a los Estados Unidos y a las otras naciones. Quiero terminar, antes de darle paso a mi suegro, con algo importante para que sepamos los tiempos y las sazones en las cuales vivimos. Conflicto de los siglos, página 40, nos dice: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener, ¿qué cosa? Otro cumplimiento. Las profecías pudieran tener más de un cumplimiento. Las profecías no solamente son únicas para un momento histórico, algunas de ellas tendrán una segunda aplicación y hasta tercera. Así lo confirma la inspiración y así lo dijo Jesús. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, como lo describe en el libro de Ezequiel, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que aconteció en la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Entonces el mundo verá, como nunca lo vio, los resultados del gobierno de Satanás. Y desgraciadamente no hemos visto, no hemos palpado, no hemos estudiado las implicaciones que el gobierno de Satanás tendrá cuando se establezca aquí en la tierra. ¿Sabe usted cuándo han de empezar? ¿Sabe usted cuándo va a ocurrir? ¿Dónde va a ocurrir? ¿Sabe usted su relación que tiene eso con el ley dominical, con el tiempo del fin, con el sellamiento, con el libro de Daniel? Si no entendemos lo que nos espera, no solamente seremos arrastrados por los grupos disidentes, sino que seremos atrapados por la obra maestra de Satanás y nos encontraremos dormidos. Y cuando se cierre la gracia, nos encontraremos como si nunca hubiésemos estado con Dios.